Buenas noches. Presidente Menem, después de 5 años, bienvenido a Hora Clave. Muchísimas gracias y muy feliz de estar aquí. Mi primera pregunta me gustaría dirigírsela no a la cabeza del presidente, sino a su corazón. ¿Qué siente usted frente a los desempleados? Bueno, por supuesto que tristeza. A nadie le gusta que haya desempleados en ninguna parte del mundo, y menos al presidente de Argentina. Pero tengo la inmensa alegría de decir, por ejemplo, que en los últimos meses se crearon más de 200.000 nuevos puestos de trabajo. Esto es muy importante. Lo que pasa es que va creciendo la actividad económica. En la medida que sigamos nosotros en esta tarea que nos hemos propuesto de combatir el desempleo hasta pulverizarlo, quizás el año que viene podamos tener cifras mucho menores. Yo calculo que en 1997 el índice de desempleo puede bajar 3 puntos de piso, quizás un poco más, pero no es un problema tan solo de Argentina. El desempleo se ha globalizado en el mundo. Por ejemplo, por ahí se dice que en Estados Unidos hay un 5% de desempleados, y no es así. Hay más de 5 millones de trabajadores que no figuran en la nómina de desempleados, y los economistas y los intelectuales en Estados Unidos hacen referencia a los desaparecidos, porque no trabajan, no porque hayan desaparecido. Lo que nos lleva a un índice en Estados Unidos de un 15% de desempleo. Y esto no lo digo yo, lo estuve leyendo de algunos economistas y en algunas publicaciones del país más grande de la Tierra. Ahora, y los índices de pobreza ni hablar. Ni hablar. Estados Unidos. Dado que el desempleo parece ser un problema estructural, es decir, que no es dócil, que no baja fácilmente, muchos países, por ejemplo los europeos, por ejemplo, España, otros países que tienen altos índices y por varios años. Sí, el promedio en Europa, donde están prácticamente todas las grandes potencias del planeta, el promedio es de cerca de un 14%. Ahora, ellos lo que han hecho es subsidios, es decir, han dado subsidios a desempleados, lo cual de alguna manera amortigua el impacto. Del momento que en Argentina este fenómeno ya lleva 2 años y por lo menos va a tener varios años más de cifras altas, aunque ojalá sean descendentes. Van a ser descendentes. ¿No convendría pensar seriamente en un subsidio a los desempleados? Porque fíjese esta cuenta un poco de almacenero, ¿no? Son 2 millones de personas, 150 pesos por mes, son 300 millones por mes, son 3.600 millones por año. Parece mucho, pero quizá en Argentina se despilfarran otras cosas, no se recauda lo que se debería, hay evasión, hay agujeros como en el PAMI. Entonces, ¿no sería que si reasignáramos mejor los recursos, podríamos por lo menos amortiguar el sufrimiento de los desempleados? Y yo diría que si fuéramos más solidarios y pagáramos los impuestos, entonces sí se podrían tomar este tipo de decisiones. Pero una pregunta, ya que esto va a ser un diálogo, si me permite la expresión, Mariano, entre amigos. España paga subsidios, sumas fabulosas, y ha disminuido el desempleo en España. Está arriba del 24%. Así que no es esa la solución. Aquí en Argentina también estamos pagando subsidios a los desempleados. Hay cerca de 70.000, 80.000 que están recibiendo un subsidio por desempleo. Pero la solución no es esa. Y lo dijo ya en alguna oportunidad Felipe González, que lo único que han conseguido es no son palabras mías, lo único que han conseguido, no todo, era de mantener haraganes, porque no tan solo recibían el subsidio por desempleo, sino que además trabajaban y tenían 2 sueldos, el subsidio y el trabajo que habían conseguido. Claro. Es muy difícil de controlar. Dios quiera que nosotros podamos
tener 3.500 millones de pesos o de dólares para pagarle un subsidio a los supuestos 2 millones de desocupados, que no son tantos tampoco. Claro, acá no nos olvidemos de la economía informal, no nos olvidemos de los trabajadores negros, que son muchos, hay cerca de 5,5 millones de trabajadores en negro, y estos son los controles que estamos instrumentando para terminar con esta situación. Hace unos meses estuvo acá Leopoldo Calvo Sotelo, ex primer ministro español, y en este mismo programa nos decía que, claro, allá los subsidios eran algo así como $1.000 por mes. Entonces, claro, $1.000 por mes incitaba a algunos a no buscar trabajo, ¿no? Pero yo estoy hablando de una cifra mucho más modesta, para nada entusiasmante, y yo reconozco que no es solución, pero mientras no se encuentra la solución de fondo, es una red de alivio social. En el Congreso ha habido iniciativas. ¿Usted no las aceptaría, esas iniciativas? Si es que los diputados o senadores, cuando debatan el tema, me dicen de dónde saco los recursos, no hay problema. Al contrario, sería muy bueno, pero que me digan de dónde sacamos los recursos. ¿No tendrá que decírselo Roque eso? ¿No tendrá que decírselo Roque Fernández? No, lo tienen que decir quienes proponen el proyecto, no Roque Fernández, que está haciendo equilibrio para más o menos ir superando, entre otras cosas, el déficit fiscal que tenemos. Claro, podría nacer de usted o nacer de Roque Fernández, ¿no? Sí, no decir bueno, no me opongo, sino nacer. Pero es que, no es lo mismo. Es que, Mariano, ¿para qué mentir? Basta de hipocresía. Yo recuerdo que antes de las elecciones del 14 de mayo, en un programa de televisión y después en algunos reportajes, me fueron a preguntar justo sobre los jubilados, si yo les aumentaría a los jubilados. A mí me hubiera resultado fácil, plena campaña electoral, 7 días antes de las elecciones, decir sí, voy a aumentarle. Un acto demagógico y populista. ¿Y después qué? ¿Con qué le aumento? Yo no me gusta ser hipócrita, yo voy siempre con la verdad. Y en mayo del año pasado, Mariano, estábamos peor que ahora. Ahora estamos bien, no hay ninguna duda. Estamos creciendo, hay mayor actividad. En mayo del año pasado no estábamos así. Y sin embargo sacamos el 50% de los votos. Y un dato más. En este momento, si hay elecciones, yo tengo una encuesta que quizás se publique dentro de unos días. Eduardo Duhalde, no intervengo yo en esta encuesta, Eduardo Duhalde está con un 23%. Ortega está con un 16%. Y en tercer lugar, el doctor de la Rúa con un 13%. En este momento. Entonces, el pueblo es muy difícil que se equivoque. Usted hoy firmó un decreto de flexibilización, sí, ¿no es cierto? De modernización. De modernización. ¿Usted cree que eso va a aliviar el desempleo? Sí, por supuesto que sí. Y va a beneficiar principalmente. Terminamos con la ultraactividad. Es una suerte de descentralización de la actividad, de tal manera que los convenios se firmen por empresa, y va a favorecer principalmente a la pequeña y mediana empresa. ¿Tenía que ser decreto? Hemos dialogado hasta ayer. Esto tendría que haberse firmado ya hace un mes, pero no fue posible. Habíamos llegado a un acuerdo y una hora antes del vencimiento del término, porque ya venía muy de larga la cosa, yo había puesto como plazo las 12 del mediodía de ayer. A última hora vinieron los amigos, los compañeros con una serie de modificaciones a lo que habíamos convenido previamente, CGT, empresarios y gobierno. Y yo directamente dije no y firmé los decretos. Pero, presidente, el Congreso es un poder, también es un poder legislativo. Pero yo puedo legislar y no son decretos de necesidad y urgencia. Son simplemente decretos. La Constitución me avala. Yo no voy a ir en contra de la Constitución. Porque sabe lo que pasa para la persona que ve afuera. Sí. Hay una ambivalencia, porque usted envía una cosa al Congreso y si no va por el Congreso lo hace por decreto. O es del Congreso o es suya, una de dos. Bueno, pero es que lo que yo he firmado no está en el Congreso. En el Congreso hay otros proyectos de leyes laborales. Esto no está en el Congreso. Y esto puede salir por simple decreto, que es lo que hicimos. La última pregunta de este bloque, presidente, sería esta, ya más de tipo filosófico, si usted quiere, ¿no?
con usted la Argentina ingresa en el sistema capitalista. ¿Y en dónde estábamos antes, Mariano? Está una especie de socialismo, estatismo. Así no fue también. No, era así. Y bueno, entonces, 5.000% de inflación. El sistema capitalista es, diría yo, sumamente efectivo, positivo para mucha gente, pero tiene exclusiones. Hay gente que se queda afuera. Por ejemplo, la gente que perdió el empleo, las líneas de pobreza, los jubilados, están excluidos del modelo. Entonces, ahí donde el Estado tiene que ir de alguna manera a cubrir no es el así, vacío. Mariano, no están excluidos los jubilados. Los jubilados están jubilados. Y los pensionados, pensionados. Quizás los sueldos o las jubilaciones y pensiones sean bajas, pero producto del sistema del reparto, que no era de este gobierno, que viene de hace muchos años, y especialmente el último gobierno que nos llevó a una situación prácticamente límite. Los jubilados cobran, hay una jubilación mínima que es baja, que pretendemos aumentarla cuando tengamos los recursos. Por eso y hay sectores, Mariano, yo no doy cifras si no tengo la seguridad. Y me guío por los informes de los grandes organismos internacionales. El Banco Mundial daba para Argentina en 1989, el Banco Mundial, un índice de pobreza del 50%. Régimen, como lo ha calificado usted, no yo, semisocialista. El régimen estatista es prácticamente socialista. 50, pero claro, es el año peor, ¿no? Usted dijo el año peor que existe. Pero vamos más atrás y el índice era no inferior a un 38 o 40%. Actualmente el índice de pobreza de Argentina está a la altura del índice de pobreza de Estados Unidos, que no supera el 15%. Es decir, hemos bajado. Pero es que no, nos movamos con realidades. Pero esa gente... Porque es muy lindo el discurso de hablar de los pobres, todo, y no hacer nada por los pobres. Es muy lindo estar de aquel lado del mostrador y no de este lado. Es más cómodo. Es cómodo. Mi posición es más cómoda que la suya. Pero mucho más cómodo. Además está en la cabecera. Pero además yo no aspiré la suya. Usted aspiró la suya. ¿Por qué? No, el tema es que cuando hablamos mucho de cifras, tanto usted como yo, corremos el peligro de olvidar que son personas. Y no son cifras. El 15, el 20, el 30, son personas. Sí. Entonces la pregunta es esta, Presidente, la pregunta filosófica. ¿Usted cree que con el mercado alcanza? Usted repuso al mercado. Sin mercado la Argentina se fue al diablo, la verdad. Sí. Pero ¿basta el mercado o el Estado tiene que salir a complementar lo que el mercado no hace? Porque hay gente que queda fuera del mercado. Hay perdedores en el mercado. ¿Qué hacemos con los perdedores? Bueno, hay que tratar de, a partir de un concepto de la solidaridad, hay que tratar de ayudar a los perdedores para que salgan de perdedores. ¿O no? Y el Estado tiene que cumplir sus funciones específicas y lo está haciendo. El presupuesto que se está aprobando en este momento en el Parlamento creo que ya se aprobó, cumpliendo con las disposiciones constitucionales, cosa que no ocurría en Argentina desde su fundación como un país constitucional, desde la época de la Constitución de 1853. El presupuesto fue aprobado con una suma de 42.000 millones de dólares, de los cuales más de 28.000... Así es. Sin embargo, la gente siente que no le llega. En esos 28.000 millones de dólares están, por ejemplo, la cuestión de las jubilaciones y de las pensiones, que está llegando a cerca de 16, 17.000 millones de dólares. Los fondos de coparticipación de las provincias, que son bastantes recursos. Los programas, hay programas sociales, pero es una cantidad enorme. Hay por ejemplo, yo puedo citar el programa de alimentación y nutrición infantil. Son 280.000 beneficiarios. Son muchos millones de dólares. Es decir, son 28.000 millones de dólares y el resto, con lo que se maneja, 6.000 millones. ¿Cuál es la eficacia? Porque, digamos, usted lo mira, usted es el que está del lado de acá mandando los dólares. Es que no me dejan dar cifras, porque yo sé que las cifras por ahí pueden molestar. Estoy dando cifras y me dicen, no, lo que me interesa son las personas. Pero es que las cifras también juegan. Si hemos disminuido el índice de pobreza,
en forma impresionante, por algo será. Bueno, usted sabe cómo es índice de pobreza. Bajó del 89, pero hizo así, No, si no es que sigue bajando. Pero hizo un panzazo, digamos, ¿no? Empezaba a bajar nuevamente y estamos en un 15% después de haber estado en un 50%. Ahora, la pregunta es esta, presidente. Sí. Si esto es así, ¿por qué hay tanta bronca? Porque hay bronca. ¿Usted no siente que hay bronca en la calle, que la gente está con mal humor, que no está contenta, que hay mucha queja? Ese es un invento de ustedes. No, sí, pero sí, lo viven inventando el tema. Yo ando por todo el país. ¿Usted cree que no hay bronca? Bronca hay. Pero en una familia, en un hogar hay bronca. ¿Cómo no va a haber en un conjunto de 33 millones de habitantes? Pero la bronca es lo mínimo. Usted sabe que... Lo mínimo. Yo estoy... no quiero hacer referencia de nuevo a cifras. Las elecciones no se ganan en contra de la bronca del pueblo. Ahora, las elecciones fueron en mayo del 95. Sí, 50%, y le estoy dando cifras de 2 candidatos peronistas en este momento sin la presencia del presidente de la Nación. Claro, que están cerca del 50%. Pero sus índices de popularidad han bajado al nivel más bajo desde que empezó. ¿Cuándo se midió ese índice de popularidad? Su índice de popularidad por muchas encuestas está ahora en 12%. ¿Pero cuándo? No sé, hace unos días. No. ¿Cree que ya mejoró? No hace unos días. ¿Ya mejoró? Estamos hablando desde hace varios meses, pero dejemos a un lado eso. Yo no estoy aquí como actor. No cifras. No estoy aquí como actor. Yo simplemente soy un político que me ajusto a los tiempos y a los espacios. Hay tiempos que son buenos y hay tiempos que son malos. Estamos saliendo de un mal momento. Hemos aguantado una crisis tremenda y estamos saliendo de esa crisis. Ya hemos salido y empezamos a crecer nuevamente. Si estoy hablando yo de inversiones en estos últimos años de más de cerca de 40.000 millones de dólares en Argentina, evidentemente porque hay confianza en el país y está superando momentos muy difíciles. Claro que algunos tienen bronca, la oposición tiene bronca, ¿o no? La oposición tiene apetito. ¿Y a dónde? No, bueno, pero ¿y a dónde se mide? ¿A dónde se mide esto que ustedes dicen, la bronca? No decimos nosotros, recogemos pero encuestas de todo en la capital. tipo. Capital y Gran Buenos Aires generalmente se hacen los... ¿Y el resto del país no existe? Existe, por supuesto. ¿Y entonces? ¿Usted cree que está mejor el resto del país que la capital? Yo creo que estoy bien en la capital, en el Gran Buenos Aires y en todo el país. Que el peronismo está bien, que el gobierno está bien. ¿Que hay bronca? Vuelvo a repetir, hay bronca, claro. Pero no bronca como si todos estuvieran con bronca. Sí. No es así. La sensación que tengo yo, si a usted le interesa que se la diga, usted tiene razón en una cosa. El hecho de que haya mucha queja, protesta, no quiere decir que se traduzca en un voto por los opositores. Es verdad, yo puedo estar enojado con usted, pero después cuando tengo que elegir entre A y B, por ahí vuelvo a votar a un enojado, ¿no es cierto? Claro, más vale malo por malo conocido que bueno por conocer. Bueno, esta es la situación del país que yo veo. Yo veo que hay una fatiga. Usted después de 7 años tiene que haber fatiga política. Usted no es un superhombre, no es Dios, ¿no es cierto? Hay una fatiga que se traduce en estos índices, pero no hay enamoramiento de nadie en su lugar. Es decir, una situación muy ambigua. Yo lo puse en un artículo así. Es con una mujer que está cansada del marido, llora el hombre del pretendiente, pero no está enamorada del pretendiente. Estamos así. Sí, bueno, pero ese es un razonamiento que no creo que sea aplicable al mundo de la política. Porque yo recuerdo que en las elecciones de España se hablaba de una diferencia entre González y Aznar de un 10 o un 15%. Y se hablaba de la misma forma que aquí hay bronca en la gente. Cuando llegó un momento de las elecciones perdió por un punto Felipe González. Después de 15 años de gobierno. Después de 15 años de gobierno. Con un índice de desocupación, o de paros, como dicen ellos, de un 24%. Con $1.000 por mes. Sí, pero... ¿Son pagados? No todos. Una buena todos. Bueno, pero no todos. Bueno, el próximo bloque es inevitable. Sí. Cavallo. Está bien, ¿no? Ya volvemos. Cavallo, ¿no? Porque fíjese que durante 5 años, prácticamente, toda la transformación económica del país era un binomio
un bicarisma, digo yo a veces, Menem Cavallo, presidente, su ministro de Economía. Se produce, no sé llamarlo el despido o el alejamiento de Cavallo en julio, y se empieza a deteriorar todo, ¿no? Y hoy Cavallo aparece como un hombre que denuncia muy fuertemente al gobierno, a ministros suyos, como Hassan que maneja los jueces, a Corach, a Cohen. Si yo hubiera sabido esto de que maneja Hassan los jueces, hago que hable con la jueza que dio el fallo en contra de mi querella. Me pusieron muy bien la jueza, yo estuve testigo ahí. Pero muy bien. A mí me parece excelente. ¿Cómo toma ese fallo usted? ¿Va a apelar? Voy a apelar, pero lo tomo como cualquier otro. Es un fallo que respeto. Esto hace a un hombre que se crió en el campo del derecho litigando. Por lo tanto, soy respetuoso de lo que fallan los jueces, pero siempre le queda el derecho a uno de apelar si piensa que la sentencia no está bien. La opinión sobre la sentencia me la guardo, pero voy a apelar. Tiene una. Defender una frontera que solo estaba en su imaginación. 8 de abril de 1974. Y por último, Perón, la estupidez de los nacionalistas de pacotilla le causa más daño a la nación que la perfidia de los cipayos, Juan Domingo Perón. Politizan lo que no debe ser politizado, jamás. Echan luz sobre los ojos, no sobre los problemas. Yo lo sigo a Perón en esto. Yo también. Y bueno, yo en esto lo sigo a Perón. Pero ¿sabe cuál es el problema? Sí, ¿cuál es el problema? Que los chilenos no lo siguen a Perón. No, lo seguimos todos a Perón. No, porque los chilenos hablan. Pero aquí se da la rara casualidad, Mariano, por ejemplo, que la gente de izquierda, los socialistas, si les puedo llamar así, ¿no es cierto? Coinciden con los liberales de Chile o con los nacionalistas de Chile. La gente de izquierda de Argentina coincide con Pinochet, a quien tanto han combatido durante muchos años. Y nosotros estamos coincidiendo con los pueblos. Aquí no se trata de que se pierda o no se pierda. Al pueblo argentino no le gusta nada esto de los hielos, No sé. ¿Y por qué no hace la consulta popular entonces para saber qué piensan los argentinos? Y bueno, pero sí no es necesario hacer una consulta popular. ¿Por qué? ¿Qué acaso hicimos una consulta popular para firmar el Tratado de Límites en 1992 con Aylwin? Que solucionamos 23 problemas de límite y queda uno solo. Dos objeciones. ¿Y usted? ¿O no hicimos una consulta popular para el Tratado de Paz y Amistad con Chile? ¿Cómo nos fue ya que algunos piden arbitraje? Nos fue bien con Laguna del Desierto. Pero antes, ¿cómo nos fue con el tema del Vigre? Sí. ¿Cómo nos fue? Yo tengo dos objeciones acá. A ver, ¿usted cómo las resuelve? La primera, a nosotros nos interesa. Yo soy integracionista, totalmente. Y usted también. Bueno, entonces, todos somos. Creo que en eso somos todos a esta altura. Quedan muy pocos que no sean. Pero si yo soy integracionista, a la Argentina le conviene la integración. A Chile también le conviene la integración. A nosotros más. No sé. Tenemos. ¿Por qué? ¿Cómo estamos? Y porque ganamos el Pacífico. Tenemos salidas al Pacífico. Sí. Pero no, Mariano, tenemos no. salida al Pacífico. Sí. Hay convenios que tienen que ser aprobados por el Parlamento. El convenio minero. Pero yo digo una cosa, supongamos que usted... Aprobamos 13 pasos fronterizos hacia el hacemos un acuerdo Pacífico. usted y yo que nos conviene a los dos. Sí. ¿No es cierto? Y una vez que lo hicimos, usted me dice a mí, sí, pero dame este vaso. Y yo digo, pero ¿por qué te doy este vaso que es mío si a vos también te conviene? Esos hielos... las altas cumbres pasan al oeste de la línea poligonal. Entonces, si ellos también son integracionistas, dejemos las cosas en las altas cumbres y demarquémoslas. Es lo lógico. Y mire que yo soy integracionista y admiro a los chilenos, se lo digo claramente. Eso no es integración. ¿Por qué eso no es integración? Entonces, ¿qué nos van a poner? Integración es lo que hicimos con todos los problemas litigiosos que teníamos casi en los 5.000 kilómetros de frontera con Chile. Eso es integración. Solucionar los litigios y no dejar litigios abiertos. Sí, bueno, pero solucionarlos, pero que sea el espíritu de ambas partes. Porque esto es un conflicto que es artificial, porque las líneas de las altas cumbres no pasan por la poligonal, presidente. Este es un tema discutible y opinable.
y es un tema altamente técnico, de un tecnicismo que no debe estar muy al alcance de quienes no han intervenido en la cuestión. Y el diputado del FREPA, Solima... El más experto que hay es General Miró. No, porque el más experto. Y bueno, es el que ha estado en eso pero toda su vida. Con ese criterio yo diría que el más experto de todos es el diputado Lima. ¿Por qué Miró sí y Olima no? No, Miró dedicó su vida a eso y Lima es un diplomático que en su momento... Que dedicó su vida a la diplomacia. A la diplomacia, pero... ¿Sabes lo que pasa con los diplomáticos, presidente? Miró dedicó su vida a las Fuerzas Armadas. Y esa es la otra objeción. Los diplomáticos, ¿no es cierto? Profesionalmente se ocupan... Voy a quedar mal con los diplomáticos. No va a quedar nadie en pie aquí. No, pero los diplomáticos les interesa por lo pronto la relación con los otros. Es decir, a Ditela, a Olima, les interesaban los chilenos. Llevarse bien con los chilenos. Además es su profesión, tienen que hacerlo, ¿no es cierto? Pero yo a Ditela se lo dije esto. Ditela es una persona que lo conozco de toda la vida. Hemos sido amigos toda la vida, de la facultad. Es un poco más grande que yo. Yo vi el pero, programa y Ditela estuvo brillante. Sí, muy bien. Por supuesto, usted también. Bueno. Yo le dije a Ditela, ¿sabes en qué te equivocaste? Porque a mí me pasó por casualidad. Yo, el verano anterior, me fui con mi mujer al sur. Me fui al lago argentino y estuve con la gente. Cuando vi cómo se vivía eso, vi los hielos, vi cómo es. Después vine acá y dije, no, esto... Ditela empezó por ir a conversar con los chilenos y nunca pudo ir al sur. No puede ir al sur, Ditela, hoy. Porque lo recibirían muy mal. Es decir, acá hay gente que está muy molesta con esto y hay un sentimiento popular en contra, presidente. Ahora, si usted quiere... Está bien, usted puede como estadista decir, lo siento mucho, hago lo que tengo que hacer, pero el sentimiento existe. Pero hay sentimientos y hay gente que está a favor también, ¿o no? Alguna. Poca. Bueno, del otro lado también hay algunas pocas. Fíjese cómo le cuesta al Congreso disciplinar los suyos. Sí, bueno, pero por ejemplo hay ya un despacho de comisión favorable y vamos a ver qué pasa en el piso. Si es que esto no funciona ahí, vamos a un arbitraje. Sí, vamos a tener que ir. ¿Y después qué? Bueno, ahí le voy a dar una razón a usted. Tenemos que ir al arbitraje porque los radicales en el convenio del 84 dejaron una puertita abierta que se presta a toda clase de arbitrajes. Así es. Era tanta la arbitrariedad que tardamos en el arbitraje. Hemos encontrado el acuerdo. Como decía Rodolfo Martínez, yo no soy partidario del arbitraje. Si bien es cierto que no fue positivo el arbitraje de la Laguna del Desierto, es un enorme riesgo. Es un enorme riesgo. Entonces, arribemos a un buen puerto, a un final feliz, a partir de este convenio de límite y de este protocolo complementario. Están abriendo champán por ahí. Faltan Mariano las pizzas. Pizza con champán. Presidente, el próximo bloque vamos a dedicarlo a las conclusiones. Yo voy a hacer las mías y usted va a hacer las suyas. Que van a ser totalmente distintas. Por supuesto. Pero antes tengo que ir a una pregunta que yo sé que va a ser dolorosa para usted, pero la tengo que hacer. Porque también yo le estoy diciendo esta noche todo lo que realmente pienso. Realmente yo he puesto lo que pienso realmente sobre la mesa. Y la pregunta es personal y es dura, pero creo que la gente también se la hace y por eso yo se la quiero hacer. Usted, cuando todo esto empezó, en el 89 quiero decir, no cuando empezó todo, pero usted vino como una especie de aire fresco, porque el país estaba... Los países se neurotizan mucho con sus presidentes, no sé si se lo ha dado cuenta. Y Alfonsín estaba deprimido, era una depresión y nos deprimió a todos. La verdad que el 88-89 era una depresión general. Y usted vino con un espíritu juguetón, alegre, y dio como jugaba al fútbol, al básquet, jugaba con los de 2 metros que medían estos americanos, no importa. No juego más con el González porque no está aquí en Argentina, sino volvería a jugar. Bueno, entonces ese espíritu... Y sigo jugando. Fue como que refrescó y en ese momento el país lo necesitó. Después quizá un cierto desencuentro cuando el país empezó a pasarla mal, pero pasó una cosa que a usted le pasó, que fue terrible, porque yo creo que es lo que nadie desea que le pasa. Y uno tiene la sensación de que la muerte de Carlitos lo tocó. Es decir, no digo que usted es otra persona, porque no es otra persona, pero que a partir de ahí hubo un cambio sutil en usted, y le voy a decir cómo lo interpreto yo.
Usted era como un ganador en todo, tenía buena estrella en todo, los dioses estaban a favor. Y de golpe le enviaron esto. Y entonces como que, no sé cómo definirlo, pero es como que apareció un hombre distinto, quizá más misterioso, o más, quizá, diría yo, más discreto en su dolor, más, con una especie de dignidad en el dolor, quizá, pero distinto. ¿Hasta dónde lo cambió eso, presidente? Porque usted es nuestro presidente y queremos saberlo. Bueno, yo lo he expresado, ¿no es cierto?, en mi discurso después del triunfo de las elecciones del 14 de mayo del año pasado, al poco tiempo de esta desgraciada situación, que lo menos que podía hacer por mi hijo es transformar el dolor en amor y entregarle ese amor con trabajo a mi pueblo, que es lo que estoy haciendo. Nadie puede sostener cuando pierde un hijo de que puede ser el mismo. Tengo la misma fuerza, trabajo con más energías aún, le doy más tiempo a la presidencia que antes. Y bueno, sigo practicando mis hobbies preferidos, pero nadie puede sostener que puede ser el mismo después que pierde un hijo. Yo estaría mintiendo. Hay un dejo de tristeza, de un dolor tremendo, pero ¿de qué forma lo puedo superar? Trabajando, que es lo que estoy haciendo. Usted antes de entrar ya directamente al programa me preguntó, ¿pero qué manera de viajar? Y sí, es una de las formas de trabajar en este mundo totalmente globalizado. Viajando, estando en todas partes, haciendo conocer a Argentina y viajar con el recuerdo permanente de su hijo. Del hijo, hay que estar en lugar de Zulema, de Zulemita, que sufren lo indecible y tratan de superar la situación. Es muy difícil. Ariano, es sumamente difícil, pero mi vocación de servicio ha crecido a partir del homenaje que todos los días le hago a mi hijo. Yo he quedado mudo porque los que no hemos perdido un hijo y tenemos esa gran suerte, Dios quiera que nunca, jamás. No podemos entender lo que han perdido un hijo. Solamente los que han perdido un hijo se entienden entre ellos. Esa es la realidad. Es como una categoría aparte. Es imposible nunca. Ahora estoy hablando de este tema, pero es un tema muy duro, durísimo. Ya que estamos en un diálogo así tan amical, digo realmente lo que siento. Digo lo que siento. No, yo mismo me noto cuando me miro al espejo que mis ojos no son los mismos. Están un poco tristes, un poco apagados, y no es para menos. Pero reitero, mi vocación de trabajo y de servir a mi pueblo, a mi gente, eso no ha declinado en lo más mínimo. Al contrario. Faltan las conclusiones. Yo la crítica que le di al presidente Menem es que no tiene suficiente autocrítica. Ahora, no sé por qué no tiene suficiente autocrítica. Me pongo en el lugar de él y veo dos alternativas. Una, que realmente no la tenga, que realmente esté convencido de que está haciendo lo mejor posible en todo. Y otra, que si la tiene, se la guarda para él y no cree políticamente conveniente publicarla. Yo recién le contaba a él mismo esa anécdota famosa del general Roca, que era coronel en esa época. Uno puede pensar políticamente que autocriticarse en público debilita, que de alguna manera quita convicción, quita triunfalismo. Yo lo veo a él muy triunfalista. Yo creo que Menem ha hecho cosas buenas y cosas malas, y que tiene muchas asignaturas pendientes. Esta es mi idea. Ha hecho cosas buenas, porque ha habido cosas buenas. La lucha contra la inflación, ha habido muchas cosas. Modernización económica, en cierta medida. Faltó red social. Creo que la asignatura pendiente de la corrupción es muy grande. Es decir, no le veo a él autocrítica. No sé si es triunfalismo interior o si es que, como estrategia política, él no quiere dar blancos, no quiere empezar a él por criticarse, porque ya bastante lo critican los opositores. Así lo veo. Mi deseo, presidente,
es que usted, estos 3 años que le quedan, reconociendo públicamente o íntimamente las asignaturas pendientes, se dedique a aprobarlas. Bueno, no comparto lo que termina de expresar Mariano. Él es un hombre que elabora muy bien sus conclusiones, tiene una experiencia enorme en este tema. Yo creo que siempre hemos estado reconociendo los errores que se han cometido. Desde el momento que en un mensaje al pueblo le dije que me ponía al frente de la lucha en contra de la corrupción, estoy haciendo autocrítica. Desde el momento en que digo que el índice de desempleo es elevado, también estoy haciendo autocrítica. Pero a la par de esto, estoy diciendo cuáles son los aspectos buenos de esta gestión. Este proceso de transformación de Argentina es inédito en el mundo, esto lo tienen que reconocer. A esto lo tienen que reconocer. Y la autocrítica es una cosa de todos los días. Yo no soy un triunfalista, ni un exitista, ni nada que se le parezca. Soy un hombre que estudia, que piensa. Recuerdo ese programa en ATC, cuando de entrada me preguntó, ¿y aprendió a ser presidente? Y yo le respondí, yo vine ya preparado para ser presidente. No aprendí absolutamente nada en esos 6 meses, porque creo que fue a los 6 meses de mi gestión. Estaba preparado para esto, venía de 3 gobernaciones exitosas. Y siempre acepté la crítica, que es dura, durísima, y a la vez también puse en marcha una serie de acciones que significan directamente autocrítica. Cuando estamos combatiendo la pobreza, y doy cifras, cuando estoy haciendo referencia a la corrupción y digo que me pongo al frente de la corrupción, cuando reconozco que el índice de desempleo es elevado y digo que en estos últimos meses hemos creado 200.000 puestos de trabajo, es porque estoy haciendo autocrítica y dándole respuesta a los problemas. El año que viene nosotros vamos a crear cerca de 400.000 nuevos puestos de trabajo. Tenemos necesidad. ¿Por qué? Porque el índice de desocupación es alto. Y yo pregunto si esto no es una autocrítica. Es reconocer las asignaturas pendientes. ¿Sí o no? Es una autocrítica. Y vuelvo a repetir, no soy ni un triunfalista ni un exitista. Soy un hombre que gobierna, que trabaja todos los días, seriamente, responsablemente, y que la ha reubicado a Argentina en el mundo. Hay que andar por el mundo para saber cuál es el concepto que se tiene de nuestro país, de nuestra gente, de nuestro pueblo. El programa ha sido muy bueno, creo yo. Por supuesto que no, nos van a criticar más a mí que a Mariano, pero bueno, estoy hecho para eso. Estoy hecho para eso. Vengo a poner la cara como siempre lo hice y ya habrá otras oportunidades. Perdón, en el minuto final, que da el presidente, ¿Qué tal? Perdón, Mariano, sabes que yo jamás te he interrumpido, pero pienso que en el encuentro de 2 argentinos, después de 5 años, era bueno que tomáramos una copa de champán y brindáramos. Le pediría también a Raúl Delgado que se aproximara, porque fue también uno de los artífices para que este encuentro, que es tan favorable para el intercambio de las ideas, tan favorable para la democracia y tan favorable para todos los argentinos. Yo creo que el cambio de las ideas es lo que realmente nos conduce a la senda de la realidad. Raúl, es necesario que estés. Este hombre peca de ser modesto. No sé si es un pecado, pero es una virtud en algunos. Nos hemos pasado 5 minutos del programa. No importa, eso después se lo facturamos, señor presidente. Es la vez que me pasé menos en el año. Es la vez que menos me pasé en el año. Bueno, señor presidente, gracias por su presencia. Y voy a brindar por el reencuentro de todos los argentinos por encima de todas nuestras divisiones y por el amor que sentimos todos por nuestra patria. Salud. Suerte, felicidades. Salud. Y por ustedes. A ustedes, feliz Navidad y hasta el jueves. Feliz Navidad y mejor año 1997. Por mi parte puedo decir que la feliz Navidad la vamos a pasar todos juntos en el hipódromo porque tendremos un espectáculo con la misa criolla, con el padre Segade que ha reunido 500 cantantes y va a ser el coro jamás reunido en la historia de los conciertos sinfónicos o de las actuaciones públicas. Entonces sí brindaremos con plenitud todos los argentinos por una Navidad
plena de satisfacción, de felicidad, de alegría y de que se produzca todo lo que el señor presidente... Bueno, yo voy a estar en la Antártida el día Muy bien. 24. Qué lástima, ¿eh? Salud. Suerte, gracias, Delgado. Suerte, Mariano. Perdón la interrupción. Lo que puede hacer el pueblo.